¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy me acompaña el Gabinete de Seguridad. Siéntense, por favor. Está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, el comandante de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El día de hoy el informe lo presentaría Rosa Isela para atención a las causas, después el secretario Omar García Harfuch de los resultados y después el comandante de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés, para informar sobre robo a carreteras, en particular el operativo o la estrategia Cero Robos en la carretera México-Puebla, México-Querétaro y Mazatlán-Culiacán, los resultados de este operativo. Ahora no damos los resultados y luego los videos. Ahora no vamos a dar el resultado de la disminución o de los índices de seguridad de los distintos delitos de alto impacto porque aún no cierra agosto. Entonces dimos el de julio y el de agosto sería hasta dentro de 15 días que demos el informe de seguridad para poderlo informar. Bueno, entonces le damos la palabra a Rosa Isela, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Estamos hoy aquí para informar del trabajo que desarrollamos para atender las causas de la violencia en el país como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Como dijo nuestra presidenta, los jóvenes son el corazón de la transformación. Es por eso que desde el Gobierno de México impulsamos acciones para acercarles alternativas que les permitan vivir felices. Con perspectiva de juventudes, los gobiernos estatales y municipales suman sus capacidades al gobierno federal para ampliar la oferta de programas, servicios y actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas que llevamos a las comunidades. Reconocemos la vocación por la paz, la creatividad e impulso incansable de nuestros jóvenes que nos motivan a seguir coordinando los mejores esfuerzos para ellos y sus familias. Con la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, abordamos el riesgo que representa para nuestros jóvenes el consumo de drogas. Hemos impartido pláticas y talleres de prevención en los últimos días a más de 61,000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en 89 municipios. Las y los jóvenes construyen vínculos con sus iguales y se integran a través de diversas expresiones como el baile y la danza. Comunican sus emociones, se divierten, se vuelven agentes de cambio al influir a otros jóvenes y entornos. Del 11 al 17 de agosto organizamos 126 actividades, concursos de baile, clases grupales de diversos ritmos, 24,439 niñas, niños y adolescentes demostraron su gusto al bailar y emocionaron a sus familias y vecinos. En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del 4 al 10 de agosto nos sumamos a la rodada y carrera por la paz y contra las adicciones en 144 ciudades del país. Más de 30,000 personas se involucraron en 149 rodadas. Convocamos a todos los participantes a continuar organizándose para seguir fortaleciendo entornos felices y seguros. Con la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, realizada a lo largo de agosto, más de 23,000 personas accedieron a propuestas laborales para diferentes puestos, salarios y oportunidades de desarrollo profesional.
Agradecer mucho el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y reconocer a las empresas que en las diferentes entidades acudieron a las ferias, ofertaron sus vacantes, orientaron y entrevistaron con interés a los jóvenes. Seguimos con las visitas casa por casa para escuchar las necesidades de vecinas y vecinos en sus comunidades, recoger sus propuestas y organizarnos junto con ellos en la mejora de calles y colonias. Así, hemos identificado a jóvenes que no cuentan con oportunidades escolares o laborales y los vinculamos a la educación y al empleo. A la fecha, hemos tocado la puerta de 165,878 hogares y con las 281 ferias de paz realizadas, llevamos programas, trámites y servicios directamente a 417,115 personas en sus colonias. La participación comunitaria se ve fortalecida con la formación de 270 comités de paz que impulsan iniciativas y proyectos orientados a mejorar la seguridad e imagen de colonias, pueblos y barrios. Decirle, Presidenta, que la recuperación de espacios es una de las peticiones que vecinas y vecinos manifiestan con más frecuencia en los municipios. En conjunto con la población, hemos recuperado 264 áreas comunes, entre ellas canchas, parques y plazas. Por ejemplo, en frontera con Malapa y Chicomucelo, Chiapas, se trabajó para que 9,940 productores fueron beneficiados con el programa Fertilizantes para el Bienestar. Artesanas de Chenaló se organizaron también para comercializar sus productos y se crearon 2 semilleros creativos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También en Michoacán se efectuaron ferias de paz, por poner un ejemplo, en Santa Fe de la Laguna o en Huancito y Pichátaro, donde mujeres, niñas y niños accedieron a derechos fundamentales como salud, educación y deporte. Y con la articulación de esfuerzos en las 23 mesas de paz estatales y 266 regionales, se continúan impulsando actividades culturales, deportivas, artísticas y lúdicas. Se fomenta la convivencia de las familias, jóvenes, adolescentes, niñas y niñas. Se han organizado 4,759 jornadas por la paz. Por instrucciones de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Buen Gobierno, Secretaría de Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y Guardia Nacional, seguimos visitando las comunidades más alejadas con el Tianguis del Bienestar. Ya estuvimos en 17 municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca, beneficiando a 42,390 familias con la entrega de bienes nuevos, gratuitos, de primera necesidad, incautados en las aduanas. La semana pasada nos dio mucho gusto acudir a Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, y en estos días iniciamos en los municipios de Leodoro Castillo y Quechultenango. La suma de esfuerzos también nos ha permitido llegar con el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz a 29 entidades, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Del 10 de enero a la fecha, la población ha acudido a los módulos a canjear por dinero en efectivo y de manera totalmente anónima 5,457 armas de fuego del mes de enero a la fecha, de las cuales 1,529 de ellas son armas largas y 3,294 armas cortas, así como 634 granadas y cartuchos y cargadores. También niñas y niños han acudido a intercambiar 5,152 juguetes bélicos por juguetes didácticos. Para el próximo 8 de septiembre, el módulo de canje estará en Tlaquepaque, Jalisco.
El trabajo coordinado y en territorio ha hecho posible brindar 3.278.168 atenciones a 2.113.307 personas. Nuestro agradecimiento, reconocimiento a todos los que participan, así como a las secretarías y dependencias que fortalecen el trabajo desde los gobiernos federal, estatal y municipal. Y como lo ha señalado nuestra presidenta, las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, merecen ser felices. Por eso seguimos trabajando en su beneficio. Muchas gracias. ¿Hay un video? Adelante. Las ferias de paz, que se realizan en municipios prioritarios del país, son el inicio de grandes historias de vida. Este mes, además de los servicios y programas que se llevan hasta las plazas públicas para atender las causas que generan la violencia, se efectuaron acciones de fomento a la educación y al empleo, derechos que reducen la brecha de la desigualdad. Es un oficio y es un empleo muy, muy hermoso. No, es algo indescriptible que yo ni sé cómo decirlo. Algunas de las vacantes son auxiliar de producción, chofer, docente en lenguas originarias o extranjeras, chef y ayudante general. En las ferias de paz, niñas, niños y adolescentes conviven con elementos de la Defensa y la Guardia Nacional. Vine a la feria y no me imaginé que podría ser parte de la Guardia Nacional por un momento, pero me gustó convivir con ellos, platicar con ellos, que me explicaran, y me gustó mucho de que ya las mujeres somos parte de que podemos ser lo que nosotros queramos. Para incentivar el deporte y la convivencia comunitaria pacífica, se realizaron torneos de fútbol, Mundialito. Personal médico atendió a la población y entregó folletos con información para prevenir enfermedades y adicciones. Como parte de las Jornadas por la Paz, se integran comités y se convoca a asambleas en las que vecinas y vecinos deciden las obras de mejoramiento urbano, recuperación de espacios en las colonias como senderos de paz. En estas acciones, coordinadas por la Secretaría de Gobernación, participan servidores públicos de 37 dependencias federales, a las que se suman instituciones estatales y municipales. Asimismo, en atrios de iglesias se instalan módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz, en los cuales las personas entregan de manera voluntaria y anónima armas de fuego a cambio de un incentivo económico. Para sembrar la semilla de la paz desde la infancia, dentro de este esfuerzo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, también se intercambian juguetes bélicos por didácticos. Muy contenta y orgullosa, ¿no?, de que algún día mi hija pueda pertenecer a la Guardia Nacional. Estamos trabajando aún más para poder fortalecer la atención a las causas. ¿Qué quiere decir? El trabajo con los jóvenes, para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo. Por eso, atención a las causas que generan la violencia es justicia social. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En esta administración hemos reforzado las labores de inteligencia e investigación gracias a la coordinación estrecha entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como la coordinación con las 32 entidades federativas. En las últimas 2 semanas han sido detenidas más de 1,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de droga, además de inhabilitar 61 laboratorios para la producción de drogas. Asimismo,
del 1 de octubre del 2024 al 25 de agosto del 2025, se han alcanzado los siguientes avances. Más de 30.700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, se han asegurado 15.496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de drogas aseguradas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. En lo que va de la administración, se han asegurado más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas a cargo de la Secretaría de Marina. Con esto, hemos evitado que el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos. La coordinación del Gabinete de Seguridad y la colaboración con las entidades han permitido ejecutar acciones más eficaces para detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes y debilitando su capacidad operativa. En los últimos 15 días han sido detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidios, tráfico de droga, extorsión, venta de armas y secuestro que generaban violencia en diferentes estados de la República. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar algunos de los casos más relevantes. En una operación coordinada en Colima, elementos de la Secretaría de Marina, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa Nacional, detuvieron a José Luis N., alias Chalamán, integrante de una organización criminal. Esta persona cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, donde era requerido por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos. En el aeropuerto de Zumpango, Estado de México, se aseguraron 75 rollos con fentanilo. En Tultepec, Estado de México, el Gabinete de Seguridad y las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México realizaron un operativo coordinado para detener a Dylan Samuel N., integrante de un grupo delictivo acusado de feminicidio, homicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero. En otra operación conjunta realizada en los estados de México, Jalisco y Nayarit, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República catearon 16 inmuebles donde detuvieron a 14 personas relacionadas con una célula delictiva dedicada al tráfico de armas. Se les aseguraron 25 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 5 granadas de mano, 152 chalecos tácticos, vehículos y motocicletas. Entre los detenidos se encuentra Héctor N., alias Cachorro, líder de una célula del grupo criminal, quien estaba encargado de la compra y venta de armas, así como de la distribución interna de armamento de las distintas facciones. En Acapulco, Guerrero, como parte de las acciones de vigilancia marítima que realiza el personal de la Secretaría de Marina, en 2 acciones se realizaron y se aseguraron 1.500 kilos de cocaína, con lo que suman ya 47 toneladas de esta droga asegurada en alta mar durante la presente administración. En Guadalajara, Jalisco, mediante trabajos de inteligencia militar, elementos de la defensa detuvieron a Ismael N., alias Tito, operador de un grupo criminal a quien le aseguraron un arma larga, 1 kilo y 500 dosis de metanfetamina, además de equipos de comunicación y un vehículo con blindaje. Cabe destacar que este sujeto estaba bajo las órdenes de Eric N., alias el 85, detenido el 6 de septiembre del 2022, fundador del mismo grupo criminal. En General Escobedo, Apodaca y Monterrey, el Ejército y Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a 8 integrantes del Cártel del Noreste, a quienes les aseguraron 4 armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga y vehículos. En diferentes poblados de Sinaloa se localizaron 5 bodegas de material diverso para la elaboración de metanfetamina y se aseguraron más de 200,000 litros y 100 kilos de precursores químicos, 2 reactores, 4 destiladores, una centrifugadora, 2 remolques de caja seca, 4 montacargas y 2 vehículos. Este aseguramiento representa una afectación económica de más de 7,000 millones de pesos. También en Culiacán, personal de la Secretaría de Marina detuvo a Víctor Abraham N., identificado como piloto de aeronave utilizada para el trasiego de droga para una célula delictiva. Se aseguró un arma larga, un cargador, un vehículo con reporte de robo y esta persona ya contaba con una orden de aprehensión.
En Villahermosa, Tabasco, fue detenido Elder N., alias La Hormiga, relacionado con la extracción ilegal de combustible de barcos que transportaban hidrocarburos. En diferentes operaciones realizadas en Hidalgo y Jalisco, fueron detenidas 14 personas y se aseguraron más de 430,000 litros de hidrocarburo, junto con armamento diverso, 5 tractocamiones, pipas, 5 depósitos, 3 remolques cisterna, un autotanque y otros vehículos. En Puebla, el Gabinete de Seguridad y autoridades locales detuvieron a Gualberto N., considerado objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo en la región. Desde el 6 de julio, que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos observado un aumento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 32,600 llamadas. El 69%, 22,602 llamadas, fueron extorsiones no consumadas, gracias a la orientación de los operadores en tiempo real y a la campaña de prevención que realizamos en todo el país. Asimismo, se atendieron 7,000 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono sobre el cual los habían intentado extorsionar. Se recibieron 3,000 denuncias, es decir, 9% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones correspondientes. Por ello, agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito. Del 6 de julio al 24 de agosto, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las unidades especializadas en combate al secuestro y extorsión, han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que acumulan el 84% de las detenciones. En los últimos 15 días fueron detenidas 58 personas por el delito de extorsión en diferentes estados, donde destacan las siguientes acciones. En Acapulco fue detenido Israel N., alias El Toluco, líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en mercados. Con esta detención suman 8 integrantes de dicha célula criminal detenidos por este delito de extorsión. En Morelia, Michoacán, en coordinación con las autoridades locales, fueron detenidos 3 hombres más por los delitos de extorsión y secuestro, a quienes les aseguraron 2 armas cortas, vehículos. Estos sujetos están relacionados también con el secuestro de una persona. En Sinaloa y Puebla, también como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se realizaron inspecciones en el Centro Penitenciario de Aguaruto y en el Centro de Reinserción Social Puebla, donde se aseguraron 13 celulares, radios de comunicación, distintos módems, dispositivos de almacenamiento masivo, 6 audífonos inalámbricos, 4 bocinas, 4 chips, 35 celulares más y 16 cargadores de teléfono. Muchas gracias. Con permiso, presidente. Su permiso, señor presidente. Buen día tengan todas y todos ustedes. Como es de su conocimiento, la Guardia Nacional, entre sus diferentes responsabilidades, se encarga de la vigilancia en las carreteras federales del país y así, como se ha venido presentando mensualmente en esta conferencia matutina, en esta ocasión se darán a conocer los resultados al respecto. Con la aplicación de la estrategia Balán para hacer frente a robo en carreteras, con un despliegue en 2 estados de la República y 22 tramos carreteros, se ha obtenido durante los 330 días de la administración una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior. Asimismo, la recuperación de vehículos de transporte de carga robados en el mismo periodo y vías de comunicación mencionadas asciende al 61%. Adicionalmente, como se hizo de su conocimiento el pasado 22 de julio, con el fin de atender con mayor eficacia el robo al autotransporte de carga, a partir del 9 de referido mes, se implementó la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, y a la fecha, después de 49 días de operación,
se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías nombradas y del 50% en la citada en segundo término. Asimismo, se ha logrado recuperar en ambas autopistas 30 de los vehículos robados y mediante reacciones oportunas se han frustrado 13 intentos de asalto. En este último aspecto, gracias a labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las fiscalías, se logró la detención de 18 personas. Por su parte, y como también se señaló, por la situación particular del estado de Sinaloa, el robo de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán-Culiacán se redujo en un 46.67%. Como parte de la estrategia Balam y Operación Cero Robos, también se han asegurado a los delincuentes 71 armas cortas, 2.877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de diversas dosis de droga, entre otros resultados. Por otro lado, como parte de las atribuciones y para fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía, la Guardia Nacional, a través de los planes Guardia Nacional Contigo y Lunes Cívicos Sociales, a partir del 25 de julio lleva a cabo acciones en toda la República, con especial énfasis en 39 municipios de 21 entidades del país, donde se tiene un despliegue de 47.113 efectivos y 8.730 vehículos que realizan acciones de cercanía con la población, como actividades de proximidad social casa por casa, beneficiando a 76.678 personas. 3.386 efectivos proporcionan atención al sector comercial, garantizando protección a 304 establecimientos, beneficiando a 31.562 personas. 810 efectivos han brindado apoyo a 2.180 personas en situación vulnerable. 951 guardias se han empeñado en la recuperación de espacios públicos, impactando a 16.797 personas. Se han realizado también en plazas públicas e instalaciones militares 60 ceremonias de honores a la bandera con 1.887 participantes, beneficiando a 8.729 personas. Se han materializado 32 diferentes actividades deportivas y diversas prácticas lúdicas con 734 participantes, beneficiando a 3.518 jóvenes, niñas y niños. Asimismo, se han recibido a 670 personas en instalaciones para que convivan con mujeres y hombres de la Guardia Nacional. Como parte de las acciones específicas de labor social, el personal de la Guardia Nacional ha proporcionado 1.402 consultas médicas y odontológicas, impartido 1.272 pláticas contra las adicciones, realizado 1.668 cortes de cabello y llevado a cabo tareas de mejoramiento y embellecimiento en diferentes escuelas, centros de salud y edificios públicos, beneficiando a 11.201 personas, entre otras actividades. Estas y otras acciones han quedado de manifiesto a través de las diversas coberturas mediáticas de las que ustedes amablemente han hecho difusión, y lo cual agradecemos profundamente. Con estas y otras muchas tareas, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de velar siempre por la seguridad de las y los mexicanos, constituyéndose en una fuerza confiable y cercana a la población. Muchas gracias. El bienestar de las familias mexicanas es el principal objetivo del Gobierno de México. Es por ello que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, se han logrado, desde octubre del 2024, resultados relevantes que han contribuido a mejorar la seguridad, la tranquilidad, el progreso y desarrollo del país. Esto ha sido posible gracias a la implementación de los 4 ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional.
impulso a la inteligencia e investigación, coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, trabajo conjunto que se ve reflejado en diversos indicadores estratégicos, como es la disminución de los homicidios dolosos en el país en un 25.8%, de septiembre 2024 a julio 2025. Estas acciones también contribuyen a que cada día se vea a México en el exterior como un país más seguro en muchos sentidos. Evidencia de lo anterior es el incremento de la inversión extranjera directa, la cual ascendió a más de 34,000 millones de dólares en los primeros 2 trimestres de 2025, lo que representa un incremento del 10.2% respecto al mismo periodo del 2024, siendo este un máximo histórico en este indicador que se presenta por 5º año consecutivo. Este año han arribado a los aeropuertos del país 94.5 millones de pasajeros, 3 millones más que en 2024, lo que demuestra que los esfuerzos en materia de seguridad están dando resultados satisfactorios. Además, el turismo de cruceros al país creció en un 9.6% de enero a junio de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, en donde sobresale el puerto de Mazatlán, Sinaloa, que en lo que va del año ha recibido 66 cruceros con 245,000 pasajeros y una derrama económica de 384 millones de pesos, consolidándose como una escala obligada para miles de turistas, por su belleza y tranquilidad en el Pacífico mexicano. Gracias a todos los esfuerzos, los inversionistas y turistas extranjeros cada vez nos dan un mayor voto de confianza al considerar a México como un destino seguro. La seguridad de Sinaloa sigue siendo una prioridad para el gobierno de la República. Es por ello que la Presidenta de México instruyó a que quincenalmente integrantes del Gabinete de Seguridad acudan a la entidad para supervisar las labores que realizan los 3 niveles de gobierno para recobrar la tranquilidad del Estado. Gracias a este esfuerzo coordinado, los homicidios dolosos en Sinaloa han presentado una disminución del 51% entre el 1 de junio al 26 de agosto de este año. Otro aspecto que se ha fortalecido es la seguridad en las carreteras de México para proteger principalmente a los transportistas. Con la nueva estrategia Cero Robo al Autotransporte, que se implementó a partir del 9 de julio de 2025 en los tramos carreteros México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, en los últimos 48 días se ha logrado una disminución de robos en un 55%, 50% y 46% respectivamente. Esto se traduce en condiciones seguras para que el comercio de nuestro país siga avanzando por nuestras vías de comunicación, beneficiando a todos los mexicanos. Este esfuerzo demuestra un sólido compromiso del Gobierno de la República con el fortalecimiento de la seguridad, el apoyo constante al bienestar de los ciudadanos y el fomento al desarrollo de México. Gobierno de México. A ver, pon la del INEGI, que la vi hoy en la mañana. Esta salió apenas, 26 de agosto. Indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana. Satisfacción con la vida en general. Esto es a todos los mexicanos y mexicanas que viven en zonas urbanas. 8.6 de 10. Acuerdo con el enunciado. Soy una persona afortunada. 9.4. Satisfacción con la seguridad ciudadana. 6.2. 62%. Por supuesto hay que subir eso, ¿verdad?
Población con balance anímico negativo, 6.2%. Ahora pon la gráfica. De julio de 2024 a junio de 2025, satisfacción con la vida 8.3 a 8.6. Bueno, vamos a las preguntas. Sobre el tema de seguridad. A ver, la compañera que estoy viendo quién no ha preguntado recientemente. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Son preguntas, bueno, sigue lo del tema del Mayo Zambada. Ya le mencionaban ayer que dentro de la declaración dijo que pues, él ha sobornado desde que era muy joven a policías, militares y políticos, al menos desde 1969. Quería preguntarle si usted estaría de acuerdo en que, independientemente como lo que mencionaba, que se hagan las denuncias, que ambos países investiguen a qué se refiere, porque, por ejemplo, cuando él habla de policías, militares y políticos, pues habría que ver si incluye o no a los de Estados Unidos, porque pues tenemos archivos que datan de décadas, por ejemplo, cómo narcotraficantes mexicanos han trabajado con políticos y militares estadounidenses en casos como el de los 80s de Irán Contras, donde se traficó con droga para comprar armas a Israel, y también hubo participación de cárteles mexicanos, y es algo que se conoce, es algo público. También preguntarle si no ve saludable conocer los nombres tanto de México y también de políticos en Estados Unidos involucrados con narcotráficos y con esta pandemia de drogas. Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción que tengan que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena. Ahora, resalto de nuevo, porque de los 3 capos que mencionó el de la DEA, uno fue secretario de Seguridad en México. Porque los puso al mismo nivel, a García Luna, al Mayo, al Chapo. De a ver qué dicen los adversarios de eso. No han dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público. Entonces, cualquier investigación es buena, pero ahí tienen una muy profunda, considerado por la DEA al mismo nivel el que fue secretario de Seguridad Pública en México. ¿Y cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países? Digo, sí, para evitar este tipo de… Sí, siempre que se investigue. Y quería preguntarle, no se encuentra ahorita el fiscal general, pero pues al Gabinete de Seguridad quería saber si… perdón, no me presenté, Romina Gándara de Sin embargo. Quisiera preguntar si hay confirmación con respecto a si Sergio Taboada Cortina fue separado de su cargo de la Unidad de Control y Evaluación del órgano interno de la Fiscalía General de la República, ¿por qué motivos? Y si hay abiertas investigaciones en contra de este servidor, ¿bajo qué cargos? O si tiene que ver algo la supuesta pérdida de decomiso de cocaína que habría sido cambiada por leche en polvo, presidente del Gabinete de Seguridad. Sí, recuerden que el fiscal ahora viene cada mes cuando se presentan los resultados y le pedimos que informe a la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo viene? En 15 días, la próxima reunión de… Pero de todas maneras le pedimos a ver si puede informar la Fiscalía. ¿El secretario de Seguridad sabe si hay alguna investigación al respecto?
Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de 7 personas. No podría confirmarle yo exactamente qué personas son. Como lo dijo la señora presidenta, el fiscal lo va a informar puntualmente. Al menos en este caso particular, ¿no lo podría confirmar? De los nombres de las personas involucradas no las tenemos nosotros. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pero sí vale la pena que se investigue, por supuesto. A ver, sobre el tema, vamos a ver aquí la compañera del 11 y luego. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntarles a cuánto asciende el monto de estos aseguramientos de armas, de droga, el desmantelamiento de laboratorios. ¿Cuánto dinero representa que no ha llegado pues al crimen organizado? Hace 15 días el número era cerca de 46,000 millones de pesos, si no mal me equivoco, a ver si estaba en el video de hace 15 días, cerca de 46,000 millones. En los últimos Desde el 1 de octubre a la fecha. Gracias. En otro tema, ¿a qué le atribuiría los resultados de los resultados del INEGI de la percepción de la población de bienestar? ¿A qué le atribuye? Pues la gente está contenta. Primero es una característica de las y los mexicanos, el buscar siempre estar bien con la familia, el apoyo mutuo que nos damos, la solidaridad que no es de cualquier pueblo, es muy especial en las familias mexicanas, esta solidaridad, y viene de lejos, de nuestra historia, previa incluso a la colonia, lo que representa la cultura de los pueblos, que es comunitaria. Eso es un legado muy importante a todas las familias mexicanas. Pero además, la gente está contenta. En otro tema, y bueno, retomando lo de Ismael Zambada, respecto a estos 15,000 millones de dólares que tiene que pagar ahora el líder criminal a las autoridades estadounidenses, por parte de México se solicitaría que una parte de este monto se restituya al país, o se está trabajando en algún proceso legal, en alguna demanda contra el líder criminal para que se haga un resarcimiento del daño aquí en México, como se hizo con Genaro García Luna. ¿Quieres comentar? Ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México. El Mayo Zambada tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en curso, de él y de varias personas involucradas con él, pero ese cálculo de dinero, eso es específicamente de Estados Unidos, no es de nosotros. ¿Y se pensaría en algún proceso legal justo para exigirle un pago a Ismael Zambada? Se lo preguntaríamos al fiscal general de la República. Mejor. Gracias. Gracias. En otro tema, presidenta, pues ayer la ministra presidenta Norma Piña de la Suprema Corte rindió su último informe. ¿Qué piensa de esto que dijo ayer? Yo creo que ya no. Sobre todo terminó una era de la Corte y del Poder Judicial, una era pues muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo. Y a partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que dar para nuestro país, es algo único, una transformación profunda, muy profunda. Entonces, yo creo que ya lo dejamos ahí. Vale, gracias.
Por parte de Canal 11 fuimos a Ciudad Juárez y pudimos entrevistar a mujeres que trabajan en las maquilas. Ellas nos comentaban que pues estos centros de educación y cuidado infantil que se construirán en Ciudad Juárez pues les ayudarán mucho para el cuidado y la seguridad de sus hijas e hijos. Sin embargo, nos expresaban que sería importante para ellas que se pudiera extender la edad de las niñas y los niños que se pueden recibir en estos centros, que ahorita el IMSS lo propone de 4 años. Ellas piden que se pudiera extender a los 6 años. ¿Esto sería viable? Ya es la Secretaría de Educación Pública quien se encarga de la educación preescolar, ya no es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, por eso es hasta los 4 años o menos de 4 años. Y a partir de los 4 años inicia la educación preescolar y a los 6 pues ya la educación básica. Esta es la razón por la cual el IMSS atiende hasta los 4 años. ¿Y ya hay una fecha estimada de cuándo se tendrían? Este año inician, son 7 los que están iniciando, recuerden que queremos 1000. SOE está muy activo trabajando con los gobiernos de los estados, las presidencias municipales para encontrar los predios donde se construiría. Ya se tiene un modelo único o algunos modelos especiales de acuerdo con las características del terreno para que a partir del próximo año pues ya inicie una construcción masiva de los 1000 centros de educación y cuidado infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también van a atender, si así se hace el convenio con los DIF estatales o municipales, para aquellos niños y niñas que no tienen derecho a biencia. Y el objetivo es que las madres trabajadoras o que las madres puedan salir a trabajar mientras dejan a sus hijos en un lugar seguro. En el 11 también estamos trabajando un reportaje acerca del etiquetado de los alimentos y precisamente el Instituto Nacional de Salud Pública reconoció que a partir de poner estas leyendas en los productos se ha podido reducir el síndrome metabólico y de los triglicéridos. ¿Cuál sería la siguiente fase de esta estrategia de etiquetado? Bueno, viene la campaña contra los ¿cómo le llaman? Aguas azucaradas. Yo le digo refrescos. Es muy alto el consumo en México de refrescos, azucarados y no azucarados, porque los no azucarados, como bien explicó el secretario de Salud, también hacen mucho daño. Es mucho lo que tiene que hacer el sistema de salud para atender a las personas que tienen diabetes, hipertensión, que hay que atenderlas siempre, particularmente diabetes. Y está demostrado que el refresco, que el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud y está asociado a la diabetes y a la hipertensión, que termina pues incluso en términos fatales o en muchísimas personas que tienen que hacerse hemodiálisis, o sea, afectados en los riñones. Entonces viene esta campaña a partir de, pues yo creo que la próxima semana, para orientar a que no se abuse del consumo de los refrescos. De hecho, organizaciones civiles proponen que se imponga un impuesto especial a estas bebidas azucaradas y que lo recaudado pues pueda entrar dentro del presupuesto a la salud. ¿Esto sería posible? Pues habría que estudiarlo, habría que verlo. Lo importante es que las personas no consuman tanto refresco. Fíjense, hicimos una encuesta y la mayoría de la gente sabe que el refresco hace daño, como el 90%. Y entonces le pregunta, ¿y por qué consume refresco? Por hábito, porque así lo hace la familia. Ya es como una costumbre tener una botella de refresco a la hora de la comida. Entonces hay que orientar y decir, comunicar que se puede sustituir por aguas frescas, por agua, como decimos, agua sola, agua simple, dependiendo del lugar en México, agua potable o aguas frescas sin mucho azúcar. Entonces, ¿cuántas cucharadas de azúcar decía que tenía el refresco? Como 12 y 15, imagínense. Entonces viene esa campaña.
Si quieren que lo explique la Secretaría de Salud, tiene que ver con la característica del etiquetado como fue definido, pero el próximo martes que venga la Secretaría de Salud, que ellos puedan explicar esta decisión. Gracias. Y en una última pregunta, justo en el marco de la visita a México de empresarios y funcionarios de Brasil, ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el presidente del Banco Central. Saber cuáles fueron los términos de la reunión del Banco Central de Brasil, cuáles fueron los términos de la reunión y si se llegó a algún acuerdo. Vamos a informar ya el 27, yo me reúno, hoy es miércoles, ¿no? Mañana me reúno con el vicepresidente y vamos a hacer una serie de conclusiones de los acuerdos o de las pláticas que se hayan llevado a cabo entre empresarios mexicanos, empresarios brasileños y distintos secretarios de Estado. Y mañana, pues yo creo que en la tarde ya estaríamos informando de los acuerdos generales. Recuerden que nuestro objetivo es la complementariedad en aquellos sectores donde Brasil puede invertir en México o México puede invertir en Brasil, y en términos de comercio solamente en aquellos lugares o aquellos sectores o aquellos productos que pues no vayan en contra del Plan México, porque nosotros en el Plan México estamos planteando pues que la mayoría de lo que se produce o de lo que se consume en México se produzca en México, particularmente sustituyendo importaciones. Gracias, presidenta. Sobre el tema. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, aprovechando, por supuesto, al Gabinete de Seguridad presente, sobre el tráfico de armas. ¿Cómo se ha ido avanzando? Hemos visto en los comunicados y en lo que se ha difundido por parte de la cuenta del secretario del secretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad sobre confiscación de armas de alto poder, y de este mismo tema los acuerdos o el acuerdo con Estados Unidos se ha estado dando resultados al respecto, y en ese sentido también sobre el lavado de dinero. Hay un cambio que ya sabemos en la unidad de inteligencia financiera que sabemos perfectamente que podrá ser bastante sinergia por quien la encabeza con la Secretaría de Seguridad. Si hay algún tipo de estrategia, cómo se va a enfrentar este tema con el nuevo responsable. Sobre el tráfico de armas, como hemos informado, ha habido un incremento en el aseguramiento de armas por parte de Defensa, de Marina, de la Secretaría de Seguridad y por supuesto de varias entidades federativas. Se trabaja en conjunto también con respecto a nuestra soberanía sobre este tema tan delicado, para que también las autoridades de Estados Unidos ayuden y colaboren en este esfuerzo. Eso se está haciendo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, aquí es el Gabinete de Seguridad, las instituciones de seguridad trabajamos todas en conjunto, es decir, la UIF provee un servicio de información a la Secretaría de Seguridad, pero también ahorita con una coordinación más estrecha con el Centro Nacional de Inteligencia, pero también con Defensa y con Marina. Entonces sí hay investigaciones en curso y hay investigaciones que se van a dar resultado en combate al crimen, pero crimen financiero. Sí, en este sentido, secretario, la estrategia cambiaría con el nuevo responsable de la UIF, es decir, la estrategia más definida hacia ciertos objetivos, así como usted también vino y planteó su plan de trabajo, que hasta ahorita pues hemos visto estos resultados. Pues más que cambiar la estrategia es trabajar en una coordinación más estrecha entre todos los que pertenecemos al Gabinete de Seguridad, es incrementar las operaciones, incrementar las investigaciones, también con la nueva ley, con el Sistema Nacional de Inteligencia, pues se conjuga toda la inteligencia militar, civil, naval, y eso también ahora pues la inteligencia financiera. Gracias, secretario. Gracias. Presidenta, también preguntarle a propósito del cambio del Poder Judicial, que bueno, ya se ha comentado bastante, pero yo quisiera enfocarme a un punto en particular que se trabajó desde el sexenio anterior con el expresidente López Obrador, sobre también buscar
que la gente que está encarcelada, que está detenida o que tiene procesos injustos, aquí ya se ha mencionado, se reforzaría esta tarea. Mire, le voy a poner un caso, si me permite. El caso es un tema bastante importante a propósito también de la exposición de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sobre las causas, sobre la paz. Hay un joven rapero nayarita, Luis Eduardo Torres Lara, de 32 años, reconocido por su activismo social y su música de conciencia, fue detenido arbitrariamente en Bahía de Banderas el pasado 23 de julio en 2 audiencias. No se acreditó ninguna prueba en su contra, pero continúa privado de su libertad. Hoy enfrenta una fabricación de delitos donde las autoridades se niegan a entregar videos de supuesto robo, impiden la presentación de testigos y han bloqueado su derecho a una defensa justa. Esto lo planteo porque pues, es un artista. Hemos estado entrevistando tanto a familiares como artistas de la localidad, donde pues es muy querido y respetado por su comunidad, y este tipo, bueno, a propósito de todo lo que se ha impulsado con los jóvenes, con la música, vemos que sí puede ser, de acuerdo a todos estos testimonios, un tema bastante delicado que obviamente pues no sé si pudiera revisarse e insistir si se trabajaría con el nuevo Poder Judicial para poder hacer revisión de muchos casos y hacer justicia si es que es el tema. Con permiso, Presidenta. Una de las cuestiones más satisfactorias para cualquier servidor o servidora pública es ayudar, coadyuvar, apoyar todo lo relativo a aquellos casos en donde haya injusticias. Entonces, como en como en otros casos que pues hemos estado trabajando permanentemente, lo vamos a atender. Y en la Secretaría de Gobernación hay un área especial que se ha fortalecido durante los últimos meses, precisamente para ver aquellos casos en donde se considera por parte de las familias que hay pues diferentes procedimientos que no son correctos. Los hemos estado atendiendo y hemos tenido buenos resultados, pero creemos que pues efectivamente con esta transformación que se está dando en este país y con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial, pues creemos que vamos a poder atender muchos casos que tienen que ver con amnistías, por también condiciones a veces de pobreza o de engaños o de fraudes, en fin. Entonces pues, tenemos mucha esperanza y mucha confianza en que vamos a estar trabajando con aquellos jueces, magistrados, por supuesto ministros, que tengan interés en que verdaderamente pues muchas personas que permanecen en las cárceles y que han sido de manera injusta detenidos por cosas menores a veces, que los podamos estar atendiendo. Entonces, pues estamos en la disposición por la instrucción de la presidenta, pues de trabajar con el nuevo Poder Judicial en estos casos y tener buenos resultados. Gracias, secretaria. Revisamos este caso. Sí. Es un tema estatal, del Tribunal Estatal, entonces, pero por supuesto lo revisamos. Sí, gracias, presidente. Y por último, salió una encuesta sobre la valoración de su gobierno en El Economista, en el medio impreso Economista, bueno, medio digital, sobre más de 7 de cada 10, un poquito arriba, ya hablando de porcentajes, 71.6%, valora positivamente, aprueba su gobierno, precisamente a propósito de su próximo informe de gobierno. Preguntarle pues cómo valora esto también una actriz estadounidense, que no tengo ahorita su nombre, pero a la mano, Jessica. Gracias. Bueno, el apellido. Como dice, de apellido difícil, como dice. De apellido difícil, como dice el compañero. De Baja California Sur. Pero seguramente usted ya es ganadora de un Oscar y cada vez más hay pues personalidades que la admiran mucho.
a nivel internacional, a nivel nacional. Usted ha dicho, ya lo ha respondido varias veces, pues que es el pueblo de México, pero indudablemente yo quisiera preguntarle en concreto el sentimiento de usted. El fin de semana, permítame comentarle, la vimos en Guerrero, pues cómo abraza usted fraternalmente a los jóvenes, a los niños, a la gente, pues, en todos sus recorridos. Y usted ha dicho que esa fuerza es la que le da para enfrentar pues todos los retos internacionales, también locales. ¿Qué le diría a toda esa gente que ha estrechado su mano, que la ha abrazado en todos estos meses? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué les diría usted ahorita? Y preguntar también cómo valora su equipo de trabajo. ¿Está satisfecha, muy satisfecha, enormemente satisfecha? ¿Cuál es su valoración de todas las áreas? Ya sé que pues, no va a decir nombres, pero en general, usted, ¿cómo se siente también con ese equipo? Y le agradezco las respuestas, Presidenta. Pues primero agradecer. Pienso yo que agradecer es, decía mi abuelita, que se puede ser todo en la vida menos mal agradecido. Hay otras cosas que tampoco se pueden ser, ¿verdad? Pero esa es una frase que decía ella. Entonces, primero agradecer. Es pues muy emotivo la manera en que nos reciben en todo el país. Agradecer a la gente y decir que nuestro compromiso está firme en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y del equipo, mi evaluación, todos. Súper excelente. Aprovecho aquí para agradecer de corazón a todos los que forman parte del Gabinete de Seguridad, a la secretaria Rosa Isela, al secretario Omar, al general secretario Ricardo Trevilla, muchas gracias, general, al almirante Raimundo Morales Ángeles, muchísimas gracias. Es un gran equipo, el del Gabinete de Seguridad y todos. Me siento muy arropada, contenta, todos trabajan muchísimo y hay que seguir trabajando porque aquí es amor al pueblo y resultados, honestidad, amor al pueblo y resultados. Presidenta, ¿ha habido un día de más regaños? Pues ya que lo digan ellos. Ok, gracias. Gracias. A ver, aquí compañero. Presidenta, buenos días a todos. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, con todo lo que ha acontecido en últimos días con el tema del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la caída con antelación del Chapo Guzmán, ¿ustedes podrían estar en condiciones en estos momentos de declarar como extinto ya el cártel de Sinaloa, el fin del cártel de Sinaloa como grupo criminal? Omar. No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, o sea, siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Pero está mermado el cártel de Sinaloa. Bueno, están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa. Gracias. Presidenta, retomando el tema de los recursos, estos 15,000 millones de dólares que se comprometió el Mayo Zambada a pagar como multa al gobierno de los Estados Unidos, ¿su gobierno permitiría que el de los Estados Unidos decomise, asegure las cuentas, los bienes de este líder criminal? Es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, como bien lo dijo el secretario. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a ver ese recurso entregado, digamos, por parte de esta persona al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay en todas las áreas del gobierno? Y a veces
hay más cooperación y a veces hay menos, como en la propia detención del Mayo Zambada. Entonces, lo que hay en este momento para el caso de la UIF, de todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, pues hay coordinación principalmente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es algo nuevo ahora, hay protocolos en donde se envía información, aquí se hace, si es que se encuentran las pruebas, los aseguramientos de cuentas, o al revés, información de aquí que se envía para allá, porque siempre debe ser recíproco. Entonces, en estos casos, pues evidentemente si hubiera una incautación de recursos o, como decía la compañera, fue en México, pues habría que pedir también que recurso, si es así, pues fuera devuelto a México para el beneficio de la gente. Pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Independientemente del monto, preguntarle, ¿el gobierno, en el buen sentido de la palabra, claro, estaría peleando recursos? Es decir, no dejaría que se llevaran todos los Estados Unidos, independientemente del monto. Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Y que fuera repartido para la gente más humilde. Por eso hay un instituto para devolver al pueblo lo robado. Recientemente se subastó una casa de una persona de la delincuencia organizada de hace tiempo, otra casa también vinculada con corrupción de un funcionario, y ese recurso ahora se va a destinar para equipamiento médico para los centros de salud del IMSS Bienestar. De igual manera, si hubiera una recuperación de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos, pues sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde. Gracias, Presidenta. Señalaba usted que cualquier investigación es positiva, es buena. En torno a estas declaraciones del cofundador del cártel de Sinaloa, ¿le ha solicitado usted a la Secretaria de Gobernación en el ámbito político, al secretario Harfuch en el ámbito policíaco y al secretario de la Defensa en el ámbito militar alguna investigación respecto a estas declaraciones? Es que estas investigaciones se hacen siempre. Es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluso que hoy tiene una ley. Si se encuentra a partir de las investigaciones que hay alguna persona de algún gobierno involucrada, pues se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República a partir de una investigación, pero tienen que tener pruebas. Entonces no es algo particular que ahora a partir de lo que dijo pues va a iniciar una investigación. Esto es algo que se hace todos los días, y todos los días se presenta, si se encuentran pruebas, a partir de la investigación, pues las denuncias al Ministerio Público. Entonces no es que ahora a partir de lo que dijo esta persona, pues ahora vamos a investigar. Es una investigación permanente. Y en estas investigaciones permanentes, Presidenta, ¿tienen ustedes datos de que militares, por supuesto políticos y policías hayan recibido estos sobornos? Omar, ¿quieres contestar? Gracias. Pero me repite la pregunta, por favor. Sí. Respecto a estas investigaciones permanentes sobre que políticos, policías o militares hayan recibido sobornos por parte de los narcotraficantes, en este caso del Mayo Zambada, ¿tienen ustedes datos de que militares hayan recibido estos sobornos, políticos o policías, como él lo declaró? Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron fueron de autoridades prelocales. No hemos tenido ni al momento ningún militar, ningún marino involucrado de este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, pues por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes. Pero normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales. ¿Funcionarios públicos? No, al momento no. ¿Políticos? Al momento no, pero digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener. Gracias.
aparecen las investigaciones. ¿Cómo si aparecen las investigaciones? Perdón. Bueno, si hay una declaración y hay una imputación de un delincuente a una persona, un funcionario, pues tiene que también probarse que haya sido así, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en todas las extradiciones que se hacen, pues el Gobierno de México hace esas extradiciones a petición de un gobierno extranjero, o en el caso de las personas que son consignadas aquí, y en las declaraciones pues pueden llegar a señalar a personas. No solo por el señalamiento se hace una detención, tiene que haber un señalamiento y una comprobación de que esto ha sido así. Gracias. Presidenta, por otro lado… Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ni servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del Gabinete de Seguridad, no se va a cubrir a nadie. Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, si me permite, el gobierno de los Estados Unidos está convocando lo que ha llamado un Frente Global Antinarco. Ayer hubo una reunión en el Salón Naval de la Casa Blanca, duró más de 3 horas. ¿Se le ha informado de esto a su gobierno? ¿Se le ha invitado a participar en este Frente Global Antinarco? Nosotros tenemos una relación con el gobierno de Estados Unidos, lo hemos explicado muchísimas veces. Viene el secretario Marco Rubio pronto, en cuanto tengamos el día lo vamos a informar, a cerrar, digamos, este acuerdo que está listo de colaboración, cooperación y coordinación sin subordinación y en el marco de nuestras soberanías para colaborar y coordinar todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada. Entonces el acuerdo ya está, el marco de la colaboración y la cooperación está establecida y es un buen marco el que logramos, sobre todo como iguales. Ese es un muy buen acuerdo en ese sentido. Se colabora de allá para acá, de aquí para allá, se comparte información hasta en el marco de nuestras soberanías. Hay temas, por ejemplo, en donde vamos a coordinar grupos de trabajo para investigar cómo llega el fentanilo a los Estados Unidos, de dónde vienen los precursores, dónde se fabrica ese fentanilo. Eso es muy importante y se hace conjuntamente. Entonces el marco de colaboración entre México y Estados Unidos está claro, lo tiene claro ellos, lo tenemos claro nosotros, tanto a nivel de las Fuerzas Armadas, como a nivel de las secretarías, como a nivel de Relaciones Exteriores, como a nivel de Migración y de Aduanas. Entonces el acuerdo está establecido y es en el marco de respeto a ambas soberanías. Entonces eso es lo que define la relación entre Estados Unidos y México. No es que si participamos o no en alguna otra cosa. A nosotros nos interesa la seguridad en México. Y por supuesto colaboramos y apoyamos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos. Muchas gracias. Sobre el tema. A ver, la compañera que no ha, sí. Presidenta, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicana y Tijuana. Presidenta, ya se hicieron llegar los datos de disminución de homicidios en la Ciudad de México al jefe adjunto del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Sí, el día de hoy se están enviando por parte de Relaciones Exteriores. Muy bien. Le pregunto, en septiembre está contemplada la revisión del TEMEC. ¿Los aranceles de Trump serían un obstáculo? Está pactado en el acuerdo que se firmó en el primer periodo del presidente Trump y con el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá en aquel momento,
una revisión del tratado para 2026. Esta revisión del tratado inicia en septiembre con mesas de consulta. Entonces, el secretario de Economía ya tiene una propuesta para iniciar esas mesas de consulta en México. Tendría que participar también el Senado de la República, porque el Senado, recuerden que es quien aprueba el tratado, cualquier tratado comercial, y en particular el TEMEC. Entonces sí tenemos planteado el inicio en septiembre. ¿Por qué? Porque es por ley. Recuerden que el tratado es ley, porque fue aprobado por el Senado de la República. Entonces, como está establecido que a partir de septiembre inician las mesas, pues las vamos a iniciar en México. Y pues estamos esperando a ver cuál es la decisión del gobierno de Estados Unidos, también de las mesas que ellos tienen que abrir. Recuerden que en un primer acuerdo que firmó el presidente Trump, cuando entra al gobierno, en uno de los primeros que firma, ahí mismo dice que en septiembre iniciarían ellos sus mesas de consulta. Entonces, en ese marco se abren las mesas de consulta y pues ya vendría la revisión acordada desde el momento que se firmó el tratado. Presidenta, por otra parte, mexicanos son los que más han sido deportados en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto, Presidenta? A ver si tienes la gráfica que presenta Rosa Isela de repatriaciones desde todos los periodos de los distintos presidentes. Ahora si quieres que la presente. Ahí está, mira. El mayor periodo de deportaciones de Estados Unidos a México fue con Bill Clinton, de 1993 al 2001. Hubo un año, el año 2000, de 1.150.906 de mexicanas y mexicanos que fueron deportados a México o repatriados. En el periodo de Obama, el primer año, el 2009, fueron 601.356. Ahora, hasta agosto, hasta el 24 de agosto, de enero al 24 de agosto, son 93.821, y en el periodo del presidente Trump, porque recuerden que él entró el 20, 86.017. Hay que decir que están entrando menos migrantes a Estados Unidos. A ver si tienes la otra gráfica. Hay un promedio de 307 encuentros, se llama, en la frontera, que son regresados, la mayoría de ellos. Entonces hubo una reducción muy importante de personas mexicanas y de otras nacionalidades que disminuyó a partir de la decisión del presidente Trump de cerrar este esquema que le llamaban el CBP-1. En pocas palabras, cerró los asilos aEstados Unidos. Y se sigue brindando el apoyo y la tarjeta Bienestar Paisano a nuestros connacionales que regresen. ¿Por qué no pones los números de...? Ayer me mandó, no sé, Rosy, si yo creo que Belmont no tiene la presentación que me mandaste ayer, para que les podamos decir los números de México Te Abraza. Muchas gracias. Y el videito que hay por ahí, ahorita lo ponemos. Gracias. No hablemos de... A ver, Universal y luego acá. Buenos días, Presidenta. El día de hoy en el Universal publicamos que cerca de $1 billón es lo que ha recaudado el narcotráfico en México, de acuerdo con cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Saber si ustedes tienen un aproximado de estas 2 décadas en cuestión de la recaudación que ha hecho el crimen organizado, y también pues saber en este periodo cuánto han pues recaudado el crimen y ustedes han detenido o recuperado ese dinero.
Se hace un cálculo de la droga incautada, los laboratorios destruidos, vamos a decir, o que se… ¿cuál es la palabra exacta en los laboratorios? Sí, como desmantelamiento de laboratorios, armas recuperadas, dinero también recuperado y droga incautada. En nuestro gobierno calculamos que de todo esto, yo dije 46,000 millones de pesos, son 50,303 millones de pesos. Esto en dólares serían como 2.5 mil millones de dólares, si el dólar está a 20. Y Estados Unidos, recuerden que a los miles de millones le dicen billones. O sea, nosotros le llamamos miles de millones y ellos le llaman billones a eso. O sea que estaríamos hablando de 2.5 billones de dólares contados como lo cuentan ellos. ¿Esto en qué periodo, Presidenta? De octubre, del 1 de octubre que llegamos a la fecha. Presidenta… A ver, pon la gráfica la primera gráfica que presentó Omar, de número de laboratorios desmantelados y droga incautada. No sé, ahí se cuenta, por ejemplo, en esto que no está en esta gráfica. Este es nada más desde el 11 de agosto, pero hay una de todo el periodo. 15,496 armas de fuego, 1,356 laboratorios y 239.7 toneladas de droga. Pero aparte hay vehículos y otros bienes que se han incautado a la delincuencia organizada. Presidenta, del 2018 a la fecha, ¿en qué situación nos encontramos en el tema de seguridad, dado las capturas de Genaro García Luna, Ismael Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los hijos? Saber en qué situación ahora México se encuentra a partir del 2018 y saber pues qué sigue o qué están viendo ustedes vislumbrando para, pues vaya, el 2030, por así decirlo. A ver, pon la gráfica de los homicidios desde 2000, de antes del 2018, a ver si está por ahí, que vienen distintos presidentes. ¿Qué pasó en México a partir del 2006? Que Calderón declara la guerra contra el narco. En primer lugar, declarar la guerra contra el narco, declarar la guerra en tu propio país, pues tuvo consecuencias muy graves en términos del incremento de los delitos. En aquella época Calderón hablaba de que no importaba que a veces hubiera personas civiles fallecidas mientras se siguiera combatiendo al narco. Entonces, se incrementó, no desde antes, por favor, se incrementaron los homicidios exponencialmente. A veces nos critican los adversarios porque recordamos aquella época. Es gravísimo, gravísimo lo que ocurrió. Fíjense nada más. Después me pones lo de nuestro periodo, porque este es hasta… O sea, con Fox, el número de homicidios en nuestro país era de 10,452. 10,452. Con Calderón termina en 25,967. 150% más. 192.8% más. O sea, crecen los homicidios. Con Peña termina en 36,685.
de 23,000 a 36,000. Siguen creciendo los homicidios. Cuando llega el presidente López Obrador, son 3 años de prácticamente evitar que siguiera creciendo. O sea, si no hubiera llegado el presidente López Obrador, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido con la misma estrategia? Pues hubiera seguido creciendo. Vean la tendencia de aquí a acá. Porque la tendencia importa. En las estadísticas, de lo más importante no es el número per se, sino la tendencia. Llega el presidente López Obrador, son 2 años de mantenerlos, de no subir, y luego comienza a disminuir del 2021 al 2024. Pero esta termina mal, a ver si ponen completa. Bueno, el dato de la INEGI es un poco mayor que este, pero lo importante es que empieza la disminución. Y nosotros, a ver si pones la de julio. La que presentó Marcela al cierre de julio. De septiembre del 24 a julio del 25 hubo una reducción de 25.3%. Y obviamente lo que queremos es seguir disminuyendo. Presidenta, de no haber cambiado esta estrategia de seguridad, ¿qué hubiera sucedido? Sobre todo hubieran seguido aumentando. Los homicidios. Esa es la tendencia. O sea, Calderón y Peña suben. Con el presidente López Obrador se estabiliza y comienza a bajar. Y nosotros lo hemos bajado todavía más. Y el objetivo, pues, es la seguridad y la paz en nuestro país. Y esas se construyen con justicia, con un sistema de justicia que funcione. Hablan de Estado de Derecho, con Estado de Derecho. Y no que los jueces liberen a delincuentes, pero también con una estrategia. Y nosotros planteamos una estrategia que está dando resultados. Por supuesto que trabajamos todos los días porque queremos dar más resultados todavía. Presidenta, ¿y eso con qué tiene que ver? Con la formación de la Guardia Nacional. Recuerden que antes el Ejército y la Marina no tenían un marco jurídico para actuar en términos de la seguridad pública, hoy lo tienen. Y es de coadyuvancia. Hoy tenemos una Guardia Nacional. Fortalecimos ahora el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que es muy importante, y la coordinación permanente, sin abandonar lo más importante, que es la atención a las causas. Presidenta, insistirle en este tema de Ismael Mayo Zambada, saber si el gobernador Rubén Rocha pues le ha comentado o incluso se ha abierto alguna investigación en torno a su operación que tuvo en Sinaloa y si el gobernador ha colaborado para poder dar más información sobre las operaciones delictivas que hacía este capo de la droga. Pues eso tiene que decirlo la Fiscalía. O sea, quien lleva estas investigaciones es la Fiscalía General de la República. Lo que yo puedo decir es que hay mucha coordinación ahora en Sinaloa. Recientemente se trabajó conjuntamente para que hubiera 100 patrullas más, particularmente en Culiacán, para la propia Policía Estatal, y hay un trabajo permanente de coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad Estatal.
Y estos datos que dimos de Mazatlán son muy importantes. Culiacán ahí va en la reducción de homicidios y hoy también reportan que no sé cuántos robos en Sinaloa de autos. Está disminuyendo el robo de autos en Sinaloa. Hubo un momento hacia octubre, noviembre del año pasado de que se aumentaron los robos de vehículos, pero ahora van a la baja. El robo en carretera, que era una carretera difícil entre Culiacán y Mazatlán, también todo el operativo está funcionando. Están llegando más turistas a Mazatlán. Me reportó la secretaria de Turismo que Mazatlán tuvo alrededor de 75% de ocupación en turismo. Entonces se recupera la vida en Sinaloa frente a una situación, pues que repito, además ahora que hablan tanto del Mayo Zambada, que nunca se explicó cómo fue esa detención. ¿Podemos decir que en Sinaloa ya se recuperó la paz, Presidenta? Estamos trabajando, todavía tenemos que trabajar en todo el país, no solo es en Sinaloa, en todo el país hay que trabajar, nunca hay que decir ya acabamos, no. Este es un trabajo de todos los días. No hay un día que uno pueda descuidarse. Todos los días hay que estar trabajando y como hace el equipo, operando todos los días en el marco de nuestras leyes. Ok, me voy rápido con dos preguntas. ¿Ya tiene fecha para la visita de Marco Rubio, Presidenta? Tiene que confirmarse. Hasta que no se confirme no podríamos dar la fecha, pero estamos esperando que venga en septiembre. Ok, y finalmente, su opinión sobre pues esta casa de 12 millones de pesos que el senador Gerardo Fernández Noroña pues mencionaba en Tepoztlán, y saber pues dice que no tiene que ser austero prácticamente. ¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos? Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón. Gracias. Ahí, por cierto, hizo un video ahí de su casa. Sí. Sale. ¿Quién más? Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, una pregunta para el Gabinete de Seguridad. Ha surgido información sobre una presunta alianza en Sinaloa entre el grupo criminal Los Chapitos y el Cártel Jalisco. Saber si tienen información al respecto, si está confirmado y si hay una estrategia, un plan de reforzamiento de seguridad para los civiles. No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa, como para amedrentar o hacer creer que había esta alianza. Al momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que hay una alianza. Y sobre el reforzamiento, pues como ya lo dijo la señora Presidenta, ha habido un reforzamiento constante y permanente. Es decir, es un reforzamiento y una estrategia que va cambiando constantemente para tener un reforzamiento permanente. ¿Cómo? Con incremento de operativos, incremento de operaciones, pero también trabajos con la Policía Estatal de Proximidad Social. La señora Presidenta instruyó que enviáramos 100 patrullas a Sinaloa y se acaban de entregar el fin de semana pasado, 100 patrullas a Sinaloa, y así constantemente estamos reforzando. Más el personal de Fuerzas Especiales que llega del Ejército, de la Secretaría de Marina, etcétera. Gracias, secretario. Presidenta, también preguntarle sobre el primer vuelo a Tulum del Embraer 195E2 de Mexicana. Tuvimos la oportunidad de viajar, de entrevistar a los pasajeros en este primer
vuelo que realizó a Tulum. Llegó ahí al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Su opinión sobre este primer vuelo, si usted viajará pronto en Mexicana, si va a estrenar también este avión Embraer. Sí, he volado varias veces en Mexicana también, para que a veces vuelo en un avión de la Fuerza Aérea que nos prestan. Si vamos a muchos estados en un mismo día o en pocos días, agradecemos porque más allá de que sea comandante de las Fuerzas Armadas, los pilotos de la Fuerza Aérea son muy especiales, nuestra felicitación. Bueno, sí vamos a viajar en Mexicana y estamos muy orgullosos de Mexicana de Aviación. Recuperar Mexicana es algo extraordinario para México. Extraordinario. Tener una línea aérea del pueblo del Estado mexicano es muy importante. Y va muy bien Mexicana. Tienen varias estrategias para aumentar el número de pasajeros, están en mucha coordinación, tienen un grupo de trabajo Mexicana, Gabsacom y Tren Maya, con la Secretaría de Turismo, y trabajan en varias estrategias para aumentar el número de pasajeros. Están por llegar 2 Embraer más. Sí, son 20 en total, ¿verdad? 20 en total que estamos comprando para fortalecer a Mexicana de Aviación. Gracias, Presidenta. Ya por último, hay un asunto en el sector salud del Estado de México que pareciera involucrar irregularidades en los contratos a proveedores de materiales de análisis clínicos en el ICEMIM, que es el equivalente al ISSSTE para los mexiquenses. Hemos recibido denuncias de que, a pesar de que se han aplicado sanciones al personal de adquisiciones, pues este personal sigue eligiendo a proveedores hasta 60% más caros cuando han tenido otros proveedores que son más baratos, ¿no? Pareciera ser como una práctica de gente que está ahí del viejo régimen, que se aferra a hacer negocios pues con la salud, al final con el presupuesto para la salud de este instituto. Saber qué opinión le merece este caso y en general si se están llevando a cabo pues prácticas de este tipo. Pues si nos pasas la información, se la damos a Raquel Buenrostro para que pueda, aunque sea un tema estatal, pues revisar y poder dar la información. Muchas gracias, Presidenta. Cerramos. Hoy nos toca el detector de mentiras. Vamos a cerrar con el detector de mentiras. Vamos, Miguel. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Lo único que se descarriló en esta semana fue la persistencia de algunos medios dedicados a divulgar falsedades por afectar al Tren Maya e investigar expedientes de fraude que no están confirmados. Los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no rinden protesta ante el Senado, esta semana también fueron blanco de mentiras a partir de un proyecto de presupuesto que ellos no hicieron ni aprobaron. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Encabezados sensacionalistas sobre el Tren Maya, falsos contratos de alimentación para el bienestar con empresas fantasmas y mentiras sobre la curva biométrica son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El Tren Maya chocó y se descarriló en Izamal. Hoy el Tren Maya chocó en la estación Izamal de Yucatán. Hoy chocó el Tren Maya. El peor accidente que ha tenido hasta ahora. Las imágenes que han circulado muestran que el choque de hoy fue peor que el del año pasado. Lo ocurrido ayer en la estación Izamal en Yucatán, las imágenes, los videos, los testimonios, pues demuestran lo obvio. Tras un impacto entre dos convoys, un vagón se descarriló. Otra vez se descarriló el Tren Maya, pero ahora no solo quedó en eso, sino también en un choque. ¡Mentira! El director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, aclaró que el 19 de agosto, el convoy 304 del Tren Maya sufrió un percance de vía, no un descarrilamiento. Esto ocurrió debido a una anomalía en el aparato de cambio de vía en la estación de Izamal, lo que provocó que un buggy del tercer coche del tren abandonara el carril, mientras que el resto del convoy permaneció en la vía.
Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces por eso es que se ve inclinado y el tren, el coche número 4 queda sobre la vía 2 completamente, no sale de la vía. Queda completamente posicionado. 2. Alimentación para el Bienestar asignó 2,000 millones de pesos en contratos a empresas fachada. Después de la estafa maestra de Segalmex, lo fusionaron con Diconsa, pero siguen robando. Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó contratos a una red de empresas que simuló competencia, que reportó domicilios inexistentes y que utilizó prestanombres con identidad robada. ¡Mentira! En un comunicado del 25 de agosto, la empresa Alimentación para el Bienestar negó haber otorgado contratos por 2,000 millones de pesos a las compañías Conquistolo, Avastmate y Todólogos.com y aclaró que ninguna de ellas tiene contratos vigentes. Además, la paraestatal aseguró que los contratos con Family Duke y Grupo Pelmu se realizaron conforme a su normativa. Respecto a Grupo Pelmu, señaló que la Auditoría Superior de la Federación detectó transferencias de esta empresa a accionistas de otras compañías, pero la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones o restricciones que impidan futuras relaciones comerciales. 3. Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispondrán de 65,000 pesos mensuales para comida en el presupuesto 2026. Acaban de sacar una nota diciendo que los ministros de la Corte se asignan 65,000 pesos al mes para comer, además del sueldo. O sea, 70 bolas nomás para pura comiluki, porque, pues, como lo puse yo, se acabaron los privilegios, pero de los otros partidos. ¡Mentira! El anteproyecto de presupuesto para el 2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla un aumento del 8.1% del presupuesto de 2025, incluidos alimentos para ministros de 65,000 pesos al mes por encima del sueldo, fue avalado el 12 de agosto por la actual conformación del Alto Tribunal. La nueva integración de la Corte asumirá funciones hasta el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que los nuevos miembros de la Suprema Corte están haciendo la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto y los ajustes necesarios. 4. La CURP biométrica es obligatoria y tiene un costo extra. ¡Mentira! El artículo 91 de la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas dispone que la integración de los datos biométricos a la CURP se realizará previo consentimiento a las personas titulares. Además, la obtención de la clave única de registro de población, la CURP, es un trámite gratuito que se puede realizar en el sitio web www.gov.mx/CURP o acudiendo a oficinas del Registro Civil o del Registro Nacional de Población. 5. La Comisión Nacional de Búsqueda está desmantelada. ¡Mentira! En la Mañanera del Pueblo del 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que es falso que se esté desmantelando la Comisión Nacional de Búsqueda y agregó que se está fortaleciendo junto con el Banco de Datos Forenses, el cual se está garantizando que realmente funcione y esté vinculado con las bases de datos de personas desaparecidas en el país. Gracias, presidenta. Nos vemos mañana. Me pide aquí Vermo que ponga los spots del informe. En el periodo neoliberal se dieron créditos del Infonavit y del Fobiste que eran impagables. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias estén disminuyendo o eliminando sus créditos. Además, este año iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos. Y vamos por 1 millón más. Con acceso a la vivienda digna como derecho del pueblo, la transformación avanza. Primer informe, Gobierno de México.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Primer informe. Este año hemos enfrentado retos, como todos los países, en la relación con Estados Unidos. En todo momento he tenido algo claro, que nos ha permitido salir adelante. México es un país extraordinario y grandioso, con una historia ejemplar. Somos una nación libre, independiente y soberana. Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. Seguiremos defendiendo a todas y a todos los mexicanos, porque en México el pueblo manda. Primer informe. Ya. Hoy sale el de seguridad, que está muy bonito. Agradezco a las compañeras de la Guardia Nacional que me acompañaron en el spot de seguridad. Gracias, buen día.